más tráfico fluya. Así es, mañana inicia entonces este plan piloto. Vamos a dejar ese tema por el momento, vamos a retomar uno que hemos venido, del que hemos venido hablando desde la semana pasada, y es sobre la infraestructura de generación eléctrica en la cuenca del río Vilcanota. Hace unos días estuvo con nosotros el señor Mayorga, que es teniente gobernador de Pispitayoc, una comunidad en el Cusco, cerca de la zona de amortiguamiento de la ciudadela de Machu Picchu. Él vive allí y vino acompañado del señor Giesecke y planteaban algunas dudas en relación a un proyecto de una hidroeléctrica que Luz del Sur desea desarrollar en la zona. Y el argumento central era que iban a hacer un túnel muy largo de 14 kilómetros y que el agua, Carla, recordarás que nos dijo, iba a disminuir su caudal. Que iba a afectar la actividad económica en realidad en las riberas del río. Bueno, buscando como siempre las dos versiones, esta mañana vamos a conversar con Mario González, gerente de desarrollo de Luz del Sur, para que efectivamente trasladarle esas dudas y nos las responda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? González, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes y agradeciendo a nombre de Luz del Sur la oportunidad de aclarar diversas versiones que han sido emitidas en diversos medios de comunicación respecto a este tema. En su mayoría son tendenciosas y en algunos casos falsas, ¿no? Un tema a mencionar es que el señor Mayorga es un teniente alcalde, no es teniente alcalde de Santa Teresa, perdón. El señor entendemos que tiene alguna inquietud personal, pero la población de Santa Teresa, no, que son más de 8.500 personas, no están involucradas aún en este tema. Recién están recibiendo la información que deben recibir. ¿Él no es autoridad? Él no es el teniente alcalde de Santa Teresa. Pero sí forma parte del Frente de Defensa, digamos, del... Correcto. Es una autoridad. No necesariamente, pero él es una persona que vive, es un poblador de Santa Teresa. Pero lo importante creo que es determinar qué es lo que está detrás de esto, ¿no? Nosotros estamos haciendo un estudio, nosotros no estamos desarrollando un proyecto. Lo que hemos realizado es pedirle la autorización al Ministerio de Energía y Minas para que nos permita hacer un estudio. ¿Por qué queremos hacer un estudio? Porque cualquier empresa, antes de hacer una obra de infraestructura en cualquier lugar, tiene que hacer estudios. Mucho más si se trata en la zona del Parque Nacional de Machu Picchu. Principalmente el estudio más importante es el de impacto ambiental, porque vamos a determinar dónde vamos a colocar la captación, dónde se va a hacer el túnel, qué tamaño va a tener, dónde se van a colocar los materiales que salgan del túnel, cómo va a cambiar el agua, cómo va a cambiar el medio ambiente. Es un estudio de impacto ambiental que daría como resultado la construcción de una central hidroeléctrica que botaría ¿cuántos megawatts? 300 megawatts cuando menos, eso podría incrementarse, dado que el río Vilcanota es un río muy caudaloso. Así es. Entonces, nuestra intención es pasar por todos los filtros de la norma, cumplir con cada uno de los pasos que se tiene que dar para llegar hasta el objetivo final, que es determinar si es que esto hace algún impacto ambiental y cómo mitigarlo. ¿Quiénes intervienen en todos estos estudios? Diversas instituciones, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, quien autoriza la cantidad de agua que se puede utilizar, cuánto es el caudal ecológico que tiene que dejarse. Todas estas instituciones pasan por una suerte de proceso de evaluación que tiene que hacerse para poder desarrollar un proyecto sin impactar el medio ambiente. Sin embargo, existe un grupo de personas que están detrás de otra intención que tienen, ¿cuál? Que es la de desarrollar en la misma zona, con la misma agua, en los mismos lugares, solamente que en la cuenca, en el talud del frente, no en el de Santa Teresa, sino en el de Huayopata, 6 proyectos pequeñitos. Le decimos 6 proyectos pequeñitos porque en vez de hacer uno solo, que por economía de escala resulta lógico, hacer una sola represa, un solo túnel, una sola casa de máquinas, ellos piensan hacer 6 represas, 6 túneles, 6 casas de máquinas, pero todas ellas por debajo de 20 megawatts. ¿Y por qué por debajo de 20 megawatts? Porque existe una norma que se sacó con el objeto de promocionar las energías con recursos energéticos renovables, que lo que tiene como una facilidad es de que no necesita hacer estudio de impacto ambiental. Solamente una declaración jurada. Una declaración jurada que ellos han solicitado, porque el Ministerio les ha consultado a los señores que pidieron esta central. La respuesta fue clara y contundente de parte de ellos. Solo exige la presentación de una declaración jurada y no de un instrumento de gestión ambiental. Entonces, ¿cómo están planteando el esquema de negocio, ¿no? El esquema de negocio que están planteando hacer es, saco una concesión rápidamente, no hago estudio de impacto ambiental porque estoy por debajo de 20 megawatts. ¿Qué sucede si es que eso se llega a dar?
Lo primero que va a suceder es que tenemos un proyecto que no ha pasado por todas las evaluaciones que deben realizar cualquier proyecto en una zona más aún tan cercana al área del Parque Machu Picchu. En segundo lugar, estos proyectos tienen este régimen especial que permitirían tener una mayor tarifa, porque resulta obvio, si voy a hacer 6 represas, voy a hacer 6 túneles, voy a hacer 6 casas de máquinas, para producir no más de 120 megawatts alrededor de esto, me va a costar mucho más el kilovatio instalado para producir energía en el país y no voy a poder desarrollar el verdadero potencial del proyecto. Estas 6 pequeñas hidroeléctricas no sumarían los 300 del proyecto que ustedes están pensando. Ni cercanamente, no. En el mejor de los casos, por la propia información que estos señores publicitan en su página web, y no es información que nosotros hayamos obtenido, ustedes pueden entrar a la página web y darse cuenta que la potencia instalada de 4 de los 6 está 19.75, 19.80, de una manera tan específica como para no pasarse de lo que la norma dice y no hacer estudio de impacto ambiental. Una consulta, el tramo, ¿no es cierto?, que ustedes están planteando, ¿es el mismo tramo de las 6 represas? O sea, digamos, la misma distancia de construcción de represa de la que están planteando ustedes, ¿es la misma de estas 6? Nosotros solo hacemos una represa en la captación. Lo sé, pero y ellos hacen 6, nosotros pretendemos hacer un túnel de 14 kilómetros en el estudio. Puede ser menor, puede ser un poco mayor, el tema está en estudio. Esos señores hacen, cada 2 kilómetros hacen un túnel. Por eso, pero ¿es la misma distancia? Muy parecida. ¿Muy parecida o cuánto de diferencia? No conozco los detalles porque eso es otra cosa. Ellos solamente han presentado uno. Dicen, yo voy a desarrollar uno que se ha puesto en el centro entre nuestra captación y la descarga. Han presentado ese proyecto. Los demás, todos son ideas. No hay solicitud de permiso. El argumento del señor Mayorga y del señor Isse, que señalaba que en la medida en que eran centrales hidroeléctricas pequeñitas, el volumen del agua del río no se veía afectado. Mientras que se hacía en un túnel, que además iba a tener un largo recorrido, el agua se iba a ir inevitablemente por el túnel y el nivel del agua iba a bajar. ¿Qué decir a eso? De dos cosas. Primero, que la cantidad de agua que se va a utilizar en ambos proyectos es muy similar. En un caso se plantea 100 metros cúbicos por segundo, en el otro caso tiene permiso y autorización hasta 90 metros cúbicos por segundo. En segundo lugar, que ese río trae 150 metros cúbicos por segundo promedio anual. Quiere decir que hay mucha más agua de la que realmente se va a utilizar. En la época de estiaje, que es la época que tiene menos agua en el río, se llega a alrededor de 60 metros cúbicos por segundo. Y en esa época es que se deja pasar el caudal ecológico, que debe estar bordeando los 6.000 litros por segundo. 6.000 litros por segundo que definitivamente van a ser incrementados a lo largo que van cayendo las demás cascadas, porque es una zona que tiene muchas cascadas. Entonces, el agua, para determinar si va a haber cuánta agua va a reducirse en el río, se hacen justamente estudios. Nosotros estamos haciendo los estudios. Ellos dicen, sin hacer estudios, que no lo van a afectar. Entonces nosotros decimos, para determinar qué impacta más, tienes estudio de impacto ambiental A, estudio de impacto ambiental B y determinas cuál impacta más. Lo que sucede es que entre uno de los motivos por los cuales no quieren su proyecto es que en el tramo que ustedes estarían por construir el túnel hay una cascada, como usted menciona, y que es un lugar turístico, y que ellos obviamente se verían afectados si es que esa cascada se desvía o el agua no trae la misma cantidad y de alguna manera se echa abajo ese recurso, ¿no? Todas esas preguntas salen en el proceso de estudios de impacto ambiental. Cada una de esas preguntas, y no solamente esta, sino seguramente 10, 20 preguntas más de ese tipo, van a salir y van a tener una respuesta técnica. Técnica no entregada por parte nuestra, técnica entregada por parte de los ingenieros y aceptada por parte de los ambientalistas y los ingenieros de energía y minas. De tal manera de que esto no van a ser especulaciones. Porque es algo muy importante decir lo siguiente. Cuando alguien quiere desarrollar un proyecto, lo que tiene que hacer es hacer los estudios y de ahí van a salir todas las Pero si me permite, ¿qué mejor que las personas que viven en el lugar y que tienen una economía activa en el lugar, que están de acuerdo con estos 6 represas porque sienten que no van a, de alguna manera, socavar su independencia económica? Es que eso no es cierto. Es que no es cierto. Pero ustedes ya tienen listo el informe ambiental como para decir que eso no es cierto. Lo estamos desarrollando. Lo que yo digo, no es cierto que las personas que están en ese lugar no quieren que se haga una y no la otra. Es un grupo de personas que está detrás de este tema que dice estar supuestamente a favor del otro proyecto, pero no es cierto que estén a favor. Señor González, queremos seguir conversando con usted. Señor González, seguimos conversando. Yo he recibido una nota de prensa de una asociación peruana de energías renovables que preside un ingeniero Novoa Peña. Él señala sobre este tema que este proyecto, el de Luz del Sur, dejaría sin agua durante 8 meses al año a 12.000 cusqueños que viven cerca de la ribera de este río. ¿Esto es cierto? Completamente falso.
No existe ninguna central que nosotros sepamos en el Perú que se haya construido y haya dejado sin agua a la población. Y existen más decenas de centrales en el Perú. La Autoridad Nacional del Agua es la encargada de determinar cuánta agua se puede tomar y cuánta agua se tiene que dejar. Si es que eso fuese cierto, entonces no se desarrollaría el proyecto. Justamente, y reitero, insisto una vez más, para eso se hacen los estudios. Porque si uno hace estudios, determina cuánto se puede tomar y cuánto se puede dejar. Mientras que la otra no quiere hacer estudios y dice, yo sí no voy a dañar. Nos llaman mucho la atención que aquellas personas que están hablando a favor del otro proyecto, lo que están tratando de hacer es evitar de hacer estudios y diciendo, lo mío es bueno, lo tuyo es malo. Pero ¿sabe qué? Una de las personas con la que hemos conversado es el exministro Giesecke. Y no creo que un exministro y una persona que está tan metida en el tema medioambiental, digamos, empeñe su palabra por un proyecto que no va a convenir sobre todo a la gente que vive ahí, ¿no es cierto? A mí me llama más la atención, bueno, a nosotros nos llama mucho más la atención que una persona como el exministro no espera tener estudios para poderse pronunciar. Es como que él lo ha visto, le han contado e inmediatamente ha dado su opinión. ¿Dónde están los estudios que han realizado los otros proyectos? ¿Dónde está la evaluación que se ha hecho de estos 6 proyectos para decir que son buenos? Lo que creo que de manera responsable debemos hacer es esperar que se realicen los estudios y que las autoridades competentes en funciones tomen las decisiones. ¿El estudio de impacto ambiental que ustedes están desarrollando tiene ya alguna respuesta en relación a los baños termales de Colcamayo, que era otra preocupación del señor Mayorga, en el sentido que podrían secarse? Sí, son baños de Colcamayo. Lo que se dice es de que el túnel va a perforar y el agua se va a... Así es, eso dijo el mayor, sí. Y a eso se está estudiando y definitivamente no es lo que nosotros estamos planteando, pero igual se van a hacer estudios con algunos análisis mucho más detallados de hidrogeología, y si así fuese y nosotros tuviésemos la preocupación de que esto llegase a pasar, que en este momento no la hay, se plantearía una captación en otro lugar y no cerca de este lugar. ¿De cuánto estamos hablando de la inversión? Es una inversión de $500 millones para generar 300 megawatts de potencia instalada, que en la región Cusco, hoy en toda la región Cusco solamente se producen 100. Próximamente se van a inaugurar 2 centrales, Santa Teresa y la ampliación de Machu Picchu, donde van a producirse 200 más. Con este proyecto se podría duplicar la capacidad que tiene el Cusco como generación que va a inyectar al sistema. Quisiera mencionar otro tema, si me permiten, que considero que es importantísimo. Las empresas que están haciendo esto, en nuestra opinión, lo están haciendo de manera especulativa. No quieren desarrollar el proyecto. Es obvio que hacer 6 represas, 6 túneles, 6 casas de máquinas es mucho más costoso que hacer una sola. De hecho, los señores tienen empresas creadas exprofesamente para desarrollar cada uno de estos saltos con unos capitales sociales de creación de 1.000 soles, 2.500 soles, que son lo que ellos han puesto como parte de esta estructura para hacer un fraccionamiento indebido de la cuenca. La casa matriz es australiana, ¿no? La casa matriz dice en su página web que es australiana, pero tiene sus oficinas en las Islas Vírgenes británicas. Muy bien. Muchas gracias por haber venido, señor González. Conversábamos con Mario González, gerente de desarrollo de Luz del Sur. Estábamos hablando precisamente sobre este rechazo por parte de los pobladores de Santa Teresa a una nueva hidroeléctrica. Hacemos una pausa y volvemos.